Querido amigo, querida amiga, estaba deseando celebrar con vosotros la buena marcha de mi red de podcast. Aunque las cifras son modestas, no dejan de ser significativas. Ahora que crecemos más que nunca, es momento de parar, mirar atrás, celebrar lo conseguido y, sobre todo, dar las gracias. Es cierto que saber el número exacto de oyentes y suscriptores es algo muy difícil. Los podcasters solo tenemos indicadores, pero según esto podemos dar algunos datos. Fíjense, hace un año celebraba en mi página de Facebook haber llegado a las 10.000 reproducciones y haber alcanzado una audiencia media de 500 reproducciones semanales. Es cierto que a veces pasa que lanza un podcast y por uno de esos misteriosos algoritmos que rigen Internet, este revienta descargas y se sale de la media por arriba. Pero dejando a un lado esos hits, actualmente estos son mis datos de audiencia. Justo un año después, he alcanzado las 100.000 reproducciones. Tengo una audiencia media de 3.500 reproducciones semanales, lo que supone unas 500 descargas diarias. Además, en el reproductor iVoox he llegado a los 1.000 suscriptores. En iTunes, por los pocos y confusos datos que tengo, calculo que debo tener aproximadamente unos 600 suscriptores. En el reproductor de podcast Castbox tengo 500 suscriptores. En el reproductor de podcast Ad tengo 70 suscriptores. En resumen, calculo que entre todos los reproductores de podcast puedo tener un mínimo de 2.000 suscriptores. Probablemente sean más, pero por los datos que tengo, este debe ser el mínimo de suscriptores que tengo. Pero lo que me ilusiona es observar que semana a semana la audiencia no deja de crecer. Poco, pero no cesa. Cada semana, cada mes, siempre hay unos cientos más de oyentes que la anterior. Y poquito a poco, ahora puedo decir que hay algunos miles de oyentes siguiendo mis podcasts. Y decir esto hace 2 años me hubiera parecido de ciencia ficción. Pero hay una cosa que todavía me ilusiona más y que hoy día es muy difícil en Internet. He observado que aquellos nuevos oyentes que me descubren, escuchan un programa y se suscriben, a menudo se suelen escuchar todos los programas de ese podcast. En la actualidad dirijo una red de podcast educativos que constan de 5 podcasts, todos ellos dedicados a la educación. Hay 2 podcasts de historia. El podcast de historia el principal podcast de historia se llama Historia con el móvil. Este es un podcast que lo utilizo para trabajar la metodología de la clase invertida con los alumnos. En ese podcast me grabo mis explicaciones y así los alumnos las tienen en internet, pues ya sea para estudiar antes o después de mi explicación en clase. Tengo otro podcast que se llama Historia de España para selectividad, en el que hago lo mismo. Se trata de trabajar la clase invertida. Grabo mis explicaciones de clase. Lo que pasa es que este podcast de Historia de España para selectividad está muy enfocado al examen de selectividad para los alumnos. Está dirigido exclusivamente al estudio del examen de selectividad. Y por cierto, este podcast está teniendo muchísimo éxito. Luego tengo otro podcast que se llama Radio Tutoría, en el que doy consejos y técnicas de estudio para los alumnos, para que estos puedan sacar mejores notas, para que puedan prepararse mejor sus exámenes, y voy alternando técnicas de estudio con técnicas de motivación. Además, tengo otro podcast que se llama La tecnología y la educación, donde enseño a maestros y profesores a cómo utilizar las herramientas tecnológicas en clase. Ojo, a usar la tecnología como herramienta, como un medio para alcanzar un fin, como un medio para alcanzar nuestros objetivos. Siempre desde una perspectiva ética y moral. Ese programa es fundamental hoy día. Debería ser, obligatorio, porque lo que enseñamos ahí es muy interesante. Y también tengo otro programa que se llama La Radio del Profesor Inquieto, quizá mi programa más personal, porque en cada programa hago una reflexión y hablo de un tema siempre referente al mundo de la educación. Si me estás escuchando desde iVoox, puedes buscar en el buscador El Profesor Inquieto y ahí te aparecerán mis 5 podcasts. Si me estás escuchando desde iTunes o Apple Podcasts, puedes poner en el buscador Juan Jesús Pleguezolo y ahí encontrarás todos estos podcasts de los que estoy hablando. Y la verdad, no conozco a nadie que haga algo parecido. Esta red de podcast educativos
educativos quizás sea la primera y única en lengua hispana. Y quiero compartirles mi historia, porque ustedes me están apoyando, ustedes están viajando conmigo. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelos, tengo 35 abril en Matariles y soy de Jaén, pero estoy afincado en Granada. Y hace poco más de 3 años tuve una revelación. Me caí del caballo y me di un ostión. Después de mucho trabajo interno, una serie de creencias se estaban asentando en mi interior. Por ejemplo, entendí que el término fracaso es relativo. ¿Qué es un fracaso y qué es fracasar? Tienen un significado totalmente subjetivo. Y entendí que fracasar es solo cuando tienes un sueño y no haces nada por alcanzarlo. También descubrí que vivimos en la mejor época para la gente creativa. Tenemos los medios de creación y difusión a golpe de clic y casi gratis. Y si algo he sabido siempre de mí, es que tengo muchas ideas. Entonces, cuando ya me había convencido de estas dos ideas a nivel no solo consciente, sino también inconsciente, me juré que a partir de entonces cada idea que se me pasase por la mente la tenía que materializar. El único límite sería el de las horas del día. Por lo demás, iría siempre adelante. Y madre de Dios, desde entonces entré en una vorágine creadora que a veces me marea. En aquellas fechas empecé un podcast, el podcast de historia con el móvil. Hice una aplicación para un museo. Terminé mi libro y lo publiqué. Creé un blog, un canal de YouTube, creé otros 4 podcasts. Y así seguimos hasta el día de hoy, con varios proyectos en cola. Y es que tengo un problema. Como ven, tengo muchas ideas. Y de momento tengo un hándicap, y es que el día solo dura 24 horas. Yo hace años era un activista social. Siempre me implicaba con todas las cosas que consideraba justas. Pero también descubrí una cosa hace tiempo muy importante. Me di cuenta de que la mejor manera de cambiar el mundo, la mejor manera de ser un activista es empezando por nuestro día a día. Si, por ejemplo, yo me preparo buenas clases, si me tomo en serio mi trabajo, si trato a los niños con cariño y respeto, seré un ejemplo para ellos. Y de este modo puedo cambiar el mundo. Si además eso no solo lo transmito a los alumnos, sino que lo llevo a un podcast y en la distancia lo transmito a los oyentes, entonces mi esfuerzo por cambiar el mundo puede ser más productivo. De verdad, me cuesta explicar las ganas que tengo de seguir creando proyectos. Me resulta difícil explicar las ganas que tengo de trabajar y de producir más podcasts. Y puestos a seguir creciendo, marquemos objetivos y hagámoslo de forma pública. Aquí lanzo mi apuesta y compromiso. Si en un año he pasado de 500 descargas semanales a 3.500, para la temporada que viene me propongo llegar a las 15.000 descargas semanales. Y si hace un año acumulaba en el canal 10.000 descargas y hoy he llegado a las 100.000, dentro de un año me propongo llegar al 1.000.000 de descargas. Sinceramente, lo veo posible. Además, tengo varios proyectos preparados, algunos muy originales, que en cuanto pueda los compartiré con todos vosotros. Hace unas semanas leí en un libro que se llama 10 recursos para mostrar tu trabajo, una frase de verdad que no se me va de la cabeza. Y esta frase dice lo siguiente: encuentra tu voz, grita desde los tejados, sigue haciéndolo hasta que la gente que está buscándote te encuentre. Eso voy a seguir haciendo. Aquí estoy en mi tejado con mi megáfono, gritando sin parar, porque quiero que todas esas personas que me están buscando me puedan encontrar. Aquí voy a estar y os doy 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de abrazos por estar acompañándome en este viaje, porque me estáis ayudando a alcanzar mis sueños, me estáis ayudando a ser más feliz y os lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias.